Muy bien, entonces, dentro de lo que es el primer temario, lo que es la unidad número 1, les voy a pasar esta bibliografía. Normalmente yo me baso en lo que es el manual o el compendio de farmacología, cuyo autor es Manuel Litter, ¿no? Hay diferentes versiones ahora o ediciones, ahora hay más actualizados, pero la que ustedes tengan está muy bien, ¿no? Porque desde el 2014, más o menos 2015, este libro no ha cambiado para nada, ¿sí? Entonces, si ustedes ya lo tienen, está bienvenido. Entonces, yo me baso en este libro. También existen diferentes libros de consulta, ¿no? Entonces, esto les va a servir bastante para los trabajos que tienen que presentar. Obviamente pueden buscar por internet, pueden buscar, hay diferentes tipos de páginas donde ustedes pueden buscar artículos científicos, artículos de investigación. Eso también está bienvenido. Este libro que les comento, que es de farmacología ilustrada, es un excelente libro, es un libro más que todo de resumen, es de Netter, el autor es Netter, donde nos va a mostrar diferentes capítulos de esta materia por esquemas, ¿no? Entonces, como su nombre lo indica, es ilustrado. Hay otro libro que es el de cálculo y administración de medicamentos. Este se lo utiliza normalmente en enfermería. Es un buen libro también, cuyo autor es Silva. Luego tenemos farmacología clínica para dentistas. También nos va a servir bastante cuando nosotros estemos investigando diferentes fármacos que también lo utiliza en esta área, ¿no? Hay otro libro que es farmacología médica, que es específico de esquemas, cuyo autor es Neil, también nos va a servir bastante. Otro libro también de consulta es guía básica de farmacoterapéutica, es un libro de más que todo de la parte clínica, ¿no? De la parte terapéutica, como su nombre lo indica. Es también un buen libro de la Comisión de Farmacia y Terapéutica que también nos va a servir bastante a medida que vayamos avanzando el temario. Luego existe otro libro también de consulta que es Farmacología General de Morón, lo que es farmacología clínica, también utilizado en enfermería de Mosquera. Otro libro que es más que todo de nociones básicas, aplicado en enfermería, también es muy, muy útil. Y otro libro que también lo podemos utilizar, que es muy similar al libro de farmacología ilustrada de Netter, que es un atlas de color de farmacología, donde nos va a mostrar en esquemas todo el temario, ¿no? Simplemente estos libros son de consulta para el momento que ustedes estén presentando algún trabajo. Como les digo, también vía internet lo pueden buscar en diferentes páginas de investigación. Esto no quiere decir que tienen que conseguir estos libros, por si acaso, ¿no? Simplemente son libros de consulta. Aquellas personas que lo tengan, perfecto, lo pueden utilizar, ¿no? Pero yo me baso más que todo en el que les dije, este compendio de farmacología de Manuel Litter. ¿Sí? ¿Está claro? De todas maneras, eso yo les voy a pasar por cualquier cosa si ustedes quieren buscar algún libro o, como les digo, si ustedes lo tienen en la casa, estaría excelente. Ya. Muy bien, entonces vamos a empezar ahora con el primer tema, lo que es farmacología general. El- Normalmente yo les digo que investiguen un poquito, pero no se preocupen, a medida que yo vaya avanzando, eso también quería decirles, eh, voy preguntando, ustedes tienen que tratar de participar. Por el momento no tengo todavía las listas, pero yo creo que ya me las van a pasar porque creo que se tenían hasta hoy. Tengo entendido que tienen que seguir inscribiéndose algunas personas, pero si no, de todas maneras yo voy a ir registrando el nombre de aquellas personas que participan, ¿ya? Les digo que participen, esto también les va a servir de nota en el transcurso del año. No dejen de hacerlo. Entonces, si voy preguntando, no necesariamente tienen que decir algún concepto o algo que ustedes han investigado de algún libro. Si ustedes me dan su opinión en sus palabras, bienvenido.
¿sí? Entonces, como les digo, traten de aprovechar y traten de participar lo más que puedan. Ya, viendo lo que es farmacología general, primero vamos a ver qué es farmacología. ¿Qué es el concepto de farmacología? ¿Alguien me puede decir qué entiende por farmacología? Doctora, Sí. sería la acción y las propiedades que tiene el fármaco en el cuerpo. Ya, muy bien. No, doctora, ¿me escucha? Sí, Es dígame. farmacología sería, bueno, el estudio de los medicamentos, ¿no? Que pueden afectar a nuestro organismo. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro concepto? Doctora, buenas tardes. Buenas ¿Serían los tardes. efectos y así las propiedades que llega a tener los fármacos en nuestro Muy organismo? bien. Excelente. ¿Alguien más? Buenas tardes, doctora. El estudio de los fármacos, su acción terapéutica, dosificación. Ya, exactamente. ¿Alguien más que tenga algún concepto? Doctora, buenas tardes. También se puede decir que entiende como tal toda sustancia que es administrada al ser vivo y que es capaz de prevenir, Muy tratar o bien. curar algunas enfermedades. Muy bien. ¿Alguien más que tenga algún otro concepto? Buenas tardes, doctora. También Buenos podría días. ser la ciencia básica, ¿no? De la farmacología, esto que se puede centrar en la aplicación, como ya dijeron mis compañeras, de los diferentes principios y métodos que tienen los fármacos. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro concepto? Doctora, el estudio de los medicamentos también podría ser Exactamente. desde su historia. Ya. Muy bien. Todos esos conceptos que ustedes dieron es excelente. Farmacología normalmente se sabe que viene del griego fármacon, que significa fármaco o medicamento, y logos, que significa estudio o tratado, ¿no? Entonces, como todos ya lo han mencionado, la farmacología se constituye una ciencia o una parte de las ciencias biomédicas que va a estudiar todas aquellas propiedades, todas aquellas características de los fármacos y sus acciones que van a tener en el organismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de conjunto de características, de propiedades del medicamento constituye lo que es farmacología. Existen tres términos que han mencionado, que son fármacos. A menudo se puede utilizar como sinónimos, ¿no? Pero nos vamos a dar cuenta que tienen algunas diferencias. Lo que es el fármaco, lo que es el medicamento y lo que es droga. ¿Alguien me puede decir qué entiende por estos tres conceptos? ¿Ustedes creen que es igual? No, doctora, porque la droga se podría decir que es un producto bruto y el fármaco es mm, algo elaborado, pero para el bienestar de una persona, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y el medicamento? El medicamento llegaría a ser la composición de las drogas y fármacos, doctora, que se terminarían de procesar para el uso humano o veterinario, tal vez. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión diferente de lo que es fármaco, medicamento y droga? Droga, doctora, sería toda sustancia de estructura química definida, capaz de prevenir, mitigar, tratar o curar una enfermedad. Ya. ¿Y qué sería medicamento? Combinación de uno o más fármacos, doctora.
¿Sería algo, doctora, que se usa para medicar? O sea, que tendría un tratamiento o una dosificación, digamos, para tratar ciertas enfermedades, quizás. Muy bien. ¿Y qué sería fármaco? Ya, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estos tres términos en muchas ocasiones se los utiliza como sinónimos, ¿verdad? Pero, como ustedes han dicho, lo han mencionado, tiene diferente significado, ¿verdad? Ya ustedes lo han mencionado, ¿no? El fármaco normalmente se lo puede, es considerado como una sustancia química que puede interactuar con un organismo vivo y por lo tanto va a dar una respuesta la cual puede ser beneficiosa para el ser humano o puede ser tóxica. En cambio, el medicamento es toda sustancia química que se lo utiliza ya sea para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades o de los signos o síntomas patológicos. Y estos pueden causar alguna alteración o modificación en los ritmos biológicos. ¿Qué son los ritmos biológicos? Por ejemplo, tenemos lo que es el crecimiento, la reproducción, puede ser la respiración, el sueño, etcétera, ¿verdad? El comportamiento, etcétera. En cambio, la droga es cualquier agente químico que puede afectar los procesos fisiológicos o bioquímicos de los seres vivientes y estos pueden ocasionar efectos beneficiosos o pueden ser efectos adversos en el ser humano, ¿no? Entonces, tenemos diferentes conceptos de estos términos, los cuales también en muchas ocasiones se los puede manejar como sinónimos. Hemos hablado también acerca de que existen diferentes ciencias que pueden afectar o pueden estar relacionados con lo que es la farmacología. ¿Cuáles son estas ciencias? Tenemos lo que es la farmacognosia o la materia médica. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere farmacognosia? El estudio quizás, doctora, de las propiedades que tiene una planta. Muy bien, exactamente. La farmacognosia, conocida también como materia médica, es aquella que estudia todas aquellas características botánicas. Estudia características físico-químicas, organolépticas, entre otras, ¿no? Que nos van a permitir identificar las drogas y el producto que se está manipulando, ¿verdad? A eso se refiere esta ciencia. Otra ciencia también que está relacionada con la farmacología es lo que es la farmacología química. ¿Alguien me puede decir a qué se refiere? Doctora, se refiere a los procesos que se debe llevar a cabo para la obtención y la síntesis del medicamento. Muy bien. Entonces estudia todas aquellas características desde la estructura química de los fármacos, los procesos desde su obtención, la síntesis y la relación de estructura con la actividad farmacológica, ¿no? Como su nombre lo indica, es farmacología química. Otra ciencia también que tenemos es la farmacotecnia o farmacia galénica. ¿Alguien sabe a qué se refiere? También se la conoce con otro nombre. ¿Con qué otro nombre se la conoce? Farmacotecnia o farmacia galénica. La farmacotecnia, doctora, sería como una técnica más o menos de transformación de una planta o algo que tiene un principio activo. Entonces Ya, esto lo transforma en un medicamento que sea apto para el uso de las personas. muy bien. Exactamente. ¿Y con qué otro nombre se la conoce? Tecnología farmacéutica, doctor. Exacto. Y eso es lo que también, si no me equivoco, van a llevar este año, ¿no? Lo que es tecnología farmacéutica. Sí, Exactamente. Es la ciencia que estudia desde la preparación de los medicamentos y posteriormente estos puedan ser utilizados. Hay otra ciencia que es la etnofarmacología. ¿A qué creen que se refiere?
Es el estudio de las propiedades de las plantas, doctora, ¿cómo sería medicina tradicional? Ya, muy bien. Es decir, estudia todas aquellas propiedades de las plantas, todas aquellas propiedades que caracterizan a la planta y que son utilizadas con fines medicinales, ¿no? Normalmente esto se hace en aquellos pueblos indígenas de distintas etnias. Por eso se denomina etnofarmacología. Hay otra ciencia que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Esto también lo vamos a ver a profundidad. ¿Quién me puede decir a qué se refiere estas dos ciencias? Pues la farmacocinética, doctora, sería el estudio del recorrido que tiene el fármaco desde el momento que lo ingerimos. Muy bien, Y la farmacodinamia estudiaría los efectos del fármaco en nuestro cuerpo. exactamente. Dicho en otras palabras, la farmacocinética es aquella ciencia que estudia todos aquellos procesos por los cuales el medicamento va a sufrir dentro del organismo, desde lo que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. En cambio, la farmacodinamia son todos aquellos, es decir, es la ciencia que estudia todas aquellas acciones o efectos que los fármacos van a producir en el organismo. ¿Sí? Entonces, dicho en otras palabras, la farmacodinamia estudia o es lo que la droga o el medicamento hace al organismo y la farmacocinética es lo que el organismo hace a la droga. ¿Está entendible? Sí, doctora. Muy bien. Continuamos entonces. Hay otra ciencia también que está muy relacionada con la farmacología, que es la farmacometría. ¿A qué se refiere esta ciencia? Doctora, se refiere al estudio de los efectos de los fármacos en las dosis que tomamos o que consumimos. Ya, muy bien. Es decir, cuantifica, ¿verdad? Cuantifica todos aquellos efectos que van a producir los fármacos. Como su nombre lo indica, farmacometría nos permite cuantificar, ¿verdad? Desde el momento o desde el punto de vista experimental y clínico, y el cual está en función a la dosis administrada. Es por eso que cuantifica esa cantidad, la cantidad de efectos o acciones que van a producir los fármacos en el organismo. Cuando hablamos de otra ciencia que es la farmacogenética, ¿a qué se refiere? ¿Sería de qué modo responde a los medicamentos? No te escuché bien. Un poquito más fuerte, por favor. ¿De qué modo puede responder a los medicamentos? ¿Verdad? Ya, pero como su nombre lo indica, farmacogenética. ¿Con qué está relacionado? ¿De los genes? Los genes, muy bien. Es decir, estudia más que todo la influencia de la herencia sobre los efectos de los fármacos. A eso se refiere esta ciencia. Muy bien. Existe otra ciencia que también está relacionada con lo que es farmacología. Tenemos la denominada cronofarmacología. ¿A qué creen que se refiere esta ciencia? A los efectos de los fármacos, doctora, y a las características biológicas. Ya, muy bien. Como tú lo has indicado, está relacionada con todas aquellas características, con todos aquellos efectos y también está relacionado con lo que son los ritmos biológicos. He indicado a qué se refiere los ritmos biológicos. ¿Quién me puede decir? ¿Qué es un ritmo biológico? ¿Sí? ¿A qué se refiere? Dijo respiración, sueño. Muy bien. Se refiere también a lo que es la excitabilidad de los músculos, a los nervios, a lo que es el crecimiento, reproducción. También se refiere o comprende lo que es el comportamiento, el sueño, la vigilia
etcétera, ¿verdad? Entonces, todo eso forma parte de lo que son los ritmos biológicos. En el caso de esta otra ciencia, que es farmacología clínica o médica, ¿a qué se refiere? Los Sí, efectos dime. de los medicamentos en la persona, ¿qué efectos puede causar? Muy bien. Ya como su nombre lo indica, estudia todas aquellas acciones o efectos que van a causar o producir los fármacos dentro del organismo, ya sea en una persona sana, en una persona enferma, y normalmente se la va a utilizar para tratar. Nos va a permitir diagnosticar y también prevenir enfermedades, ¿no? Entonces, esa ciencia se ocupa de eso. Cuando hablamos de lo que es la farmacoterapia, ¿a qué se refiere? ¿Terapia con fármacos, doctora? Ya. También, En la doctora, utilización, ¿no? utilizados para Estudia la... la utilización de los fármacos. Desde nos va a permitir estudiar la modificación que van a tener en las funciones fisiológicas, en el diagnóstico, la prevención y estudia también el tratamiento de enfermedades, ¿no? Entonces, todo eso comprende la farmacoterapia. Hay otra ciencia también que está relacionada con farmacología, que es la toxicología. ¿Qué entiende por esa ciencia? La toxicidad que tienen las sustancias en el cuerpo humano, doctor. Muy bien, es decir, estudia todos aquellos efectos tóxicos que van a causar, ya sean los fármacos, los medicamentos, en el organismo, ¿verdad? Cuando hablamos de farmacoepidemiología, ¿a qué nos referimos? Quizás, doctora, hace relación al estudio de los medicamentos en Ya, base al... a- en base a, En la utilización, bueno, como mi compañera dijo, ¿no? Al estudio de los medicamentos, pero viendo sus efectos ya no solo en una persona, sino en grandes poblaciones. muy bien. Como su nombre lo indica, farmacoepidemiología abarca, es decir, estudia todos aquellos efectos, acciones de los medicamentos, pero en un grupo grande de una población, ¿verdad? Cuando hablamos de farmacoeconomía, ¿a qué nos referimos? Al costo de los medicamentos. Hablamos de la parte económica, ¿verdad? Del costo. Doctora, quizás el qué tan accesibles podrían llegar a ser, quizás. ¿Cómo? Un poquito ¿Qué más tan fuerte. accesibles podrían ser los diferentes fármacos o medicamentos, quizás? Ya, pero más que todo, lo que hace la farmacoeconomía lo relaciona con el costo, desde el momento de su elaboración hasta el momento de su comercialización, ¿verdad? Entonces, esta ciencia abarca todo eso. Entonces, esta ciencia va, más que todo, se va a referir al costo y a la cantidad que nos va a costar desde el momento de la elaboración, desde el desarrollo, fabricación y comercialización del medicamento. Cuando hablamos de la terapia génica, ¿a qué nos referimos? Esta otra ciencia también está relacionada con la farmacología. ¿A qué se refiere? Pues como su nombre dice, doctora, terapia génica, tendrá que ver algo con la genética, ¿no? Entonces podría ser la modificación de las células, ya sea a nivel interior o también por fuera de nuestro cuerpo, Muy como una bien, modificación genética tal vez. muy bien.
Esta ciencia forma parte de lo que es medicina molecular o biología molecular, ¿verdad? Entonces estudia todas aquellas acciones y efectos, como tú dices, y también está relacionada con lo que es la farmacogenética y la genómica, ¿verdad? Muy bien. Está claro, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere esta ciencia? A la modificación genética, relación. Doctora, dijo que tiene relación con la farmacogenética y con qué otra ciencia dijo más. ¿Con qué otra? Con la genómica, con los dos. Está relacionada con la farmacogenética y con la genómica. Con las dos ciencias, ¿ya? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto un sinfín de ciencias que están relacionadas con lo que es la farmacología. Ahora vamos a ver más detenidamente una de las ciencias que ustedes también me explicaron, lo que es farmacocinética y lo que es farmacodinamia. Dentro de lo que es la farmacocinética, hemos dicho que esta ciencia estudia todos aquellos procesos por los cuales el medicamento atraviesa dentro del organismo, lo que es absorción, lo que es la distribución, lo que es el metabolismo y finalmente lo que es la excreción, ¿no? Entonces, una vez que el medicamento se ha metabolizado en el organismo, tiene que posteriormente inactivarse y eliminarse, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta ciencia. Aquí tenemos un ejemplo, como ustedes pueden ver en la imagen. No sé si se ve muy bien. ¿Se puede ver bien? Se ve, doctora. Muy bien. Aquí tenemos un medicamento. ¿Quién me puede decir qué es esto? ¿Qué artefacto es este de acá? ¿Qué es? Es lo que usan para el asma, doctora. No sé cómo se llama, pero parece que es para el asma. ¿Inhalador, doctora? Un inhalador. ¿Un qué? ¿Inhalador? Muy bien. Es un inhalador. Normalmente lo utilizan aquellas personas que tienen asma. Este inhalador es un artefacto, un dispositivo que nos va a permitir administrar un cierto medicamento en cierta cantidad a la persona, ¿verdad? Al ser humano, al organismo. Este ejemplo lo vamos a tomar porque nosotros vamos a poder ver qué propiedades o qué efectos va a sufrir el medicamento dentro del organismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos cómo el medicamento ingresa por la boca, ingresa por la faringe, cierta cantidad o cierta parte va a pasar directamente a lo que es el estómago, al tracto gastrointestinal. Y otra cantidad, como ustedes pueden ver acá, se deposita a nivel de los pulmones, ¿no? Entonces, cierta cantidad se dirige a esta parte de acá, a este órgano, y otra cierta parte va a pasar por acá a nivel gastrointestinal. Posteriormente, una vez que pasa al depósito pulmonar, se va a producir lo que es un efecto tópico a nivel de los pulmones. Luego un efecto total y va a pasar a lo que es la circulación sanguínea. Dentro de lo que es la circulación sanguínea, lo que hace es, se concentra. Entonces, este medicamento se va a concentrar y va a producir lo que es el efecto sistemático. La otra porción de este medicamento que ingresa al organismo va a pasar del tracto gastrointestinal a lo que es el hígado. Normalmente la mayoría de los medicamentos lo que hacen es metabolizarse a nivel del hígado. Y una vez que se metaboliza, va a pasar a la circulación sistémica y posteriormente se tiene que inactivar. Una vez que se inactiva, quiere decir que ya no va a producir ningún efecto, ninguna acción en el organismo y posteriormente se va a eliminar. ¿Sí? Entonces, este es un resumen, un esquema de lo que pasa el fármaco o el medicamento dentro del organismo, ¿no? Entonces, son todos aquellos procesos farmacocinéticos por los cuales el fármaco va a sufrir dentro del organismo. ¿Sí? Entonces, la mayoría de los medicamentos lo que hacen es eso. Van a ingresar al organismo, van a sufrir un proceso de penetración, posteriormente se absorben, van a atravesar un proceso de absorción,
se metabolizan, la mayoría de los medicamentos se metabolizan en el hígado y finalmente lo que hacen es inactivarse y eliminarse, ¿verdad? Entonces primero se distribuyen y luego se eliminan. Eso es lo que pasa, ¿no? En la mayoría de los medicamentos. Todos estos procesos, de todas maneras, lo vamos a llevar con calma en cada uno de estos procesos, ¿sí? Luego de ver lo que es la farmacocinética, vamos a pasar a la farmacodinamia. Como ustedes ya lo dijeron, son todas aquellas acciones y efectos que va a producir el medicamento dentro del organismo, ¿verdad? Entonces, estos van a causar diferentes cambios a nivel del organismo, cambios fisiológicos en el organismo. Dentro de lo que es la farmacocinética, hemos visto que existen diferentes procesos por los cuales el fármaco va a sufrir en el organismo. Primeramente, lo que es la penetración. ¿A qué se refiere el término de penetración? ¿Alguien me puede indicar? Esto ya lo estamos viendo más detallado, ¿verdad? Todos aquellos procesos por los cuales el fármaco va a sufrir dentro del organismo. ¿A qué se refiere con penetración? Cuando algo ingresa, quizás, doctora, penetrar, o sea, ingresar. Muy bien, es el ingreso, ¿verdad? Entonces, penetración se refiere a esa capacidad que tienen los medicamentos de introducirse al organismo, ya sea por diferentes mecanismos y atravesando diferentes barreras al interior del organismo, ¿no? A eso se refiere el término penetración. Por ejemplo, depende de diferentes tipos de medicamentos que van a ingresar. Aquí tenemos, como hemos visto hace un momento, por inhalación. También pueden existir diferentes medicamentos, diferentes fármacos o drogas que pueden ingresar al organismo. Por ejemplo, tenemos los gases, los vapores, los polvos y los aerosoles que van a ingresar por inhalación. También aquí tenemos otros que ingresan a través de las vías nasales, pasan por el esófago, etcétera, ¿no? Por la tráquea, por los bronquios y llegan a los pulmones. Hay otros medicamentos que se absorben a nivel de la piel. Por ejemplo, tenemos algunos polvos, algunos líquidos, que simplemente con el tacto de la piel, estos ingresan al organismo. Otros ingresan a través de las vías nasales, por ejemplo, los compuestos de níquel, los de cromo, algunos directamente hacia los pulmones, como ser el dióxido de azufre, de amianto, los polvos de carbón, amoníaco, óxidos de nitrógeno. Otros ingresan y llegan al hígado, por ejemplo, tenemos los hidrocarburos clorados, la clorhidrina, el dioxano, otros ingresan a la vesícula, como la benzidina, etcétera, ¿no? Y otros que hemos mencionado que atraviesan directamente a la piel, como ser algunos detergentes, hidrocarburos clorados, ácidos minerales, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, diferentes drogas, diferentes medicamentos pueden ingresar hacia el organismo por diferentes mecanismos y atravesando cierto tipo de barreras biológicas. Aquí tenemos otro proceso físico-químico por el que atraviesa el medicamento en el organismo, que es la absorción. ¿Alguien me puede indicar qué entiende por absorción? Doctora, la absorción sería un proceso por el cual el medicamento se introduce a nuestro organismo y ya hay los diferentes órganos, por ejemplo el hígado es el que se encarga de realizar la absorción de su principio activo, algo así. Normalmente lo que hace el hígado es metabolizar el medicamento, ¿verdad? Pero la absorción es otro tipo de proceso. Normalmente cuando el medicamento ingresa o penetra al organismo, viene lo que es el proceso de absorción. ¿A qué se refiere con el proceso de absorción? Es cuando el medicamento se introduce desde el exterior del organismo hacia el interior, hacia el torrente circulatorio. ¿Sí? Ese es el proceso de absorción. Una vez que el medicamento ingresa del exterior del organismo hacia el interior y pasa al torrente circulatorio, es lo que se denomina el proceso de absorción. Normalmente, ¿cómo sucede este proceso? Ya sea atravesando
o teniendo propiedades como un modelo lipoproteico, o algunos medicamentos son sustancias ya sean liposolubles o hidrosolubles. Entonces, de esa manera el medicamento se va a introducir al organismo. Aquí tenemos un ejemplo para que me entiendan un poquito mejor. Una vez, aquí tenemos el estómago, estos son los intestinos. Una vez que la persona ingiere lo que es la vitamina B12 con los alimentos, va a pasar llegando por acá hasta el estómago. La vitamina B12 se va a unir con lo que son el factor intrínseco, en este caso F1, y van a formar un complejo vitamina B12 con el factor intrínseco. Entonces, este complejo va a pasar a través del intestino. Llega a lo que es el intestino delgado, posteriormente a lo que es el ileón, que es la última parte del intestino delgado, y recién se va a producir lo que es la absorción del complejo vitamina B12 factor intrínseco. ¿Sí? Entonces, una vez que recién se ha formado ese complejo, va a producirse lo que es el proceso de absorción. ¿Y de qué depende que se realice este proceso? Hemos dicho de las características que tienen los medicamentos. Pueden ser liposolubles, pueden ser sustancias liposolubles o pueden ser sustancias hidrosolubles. ¿Sí? Entonces, una vez que el medicamento va a atravesar estas membranas, las cuales pueden estar constituidas ya sea por un modelo lipoproteico, entonces van a permitir solamente el paso de sustancias liposolubles. En cambio, si son y van a ser impermeables para aquellas sustancias hidrosolubles. Entonces, estas solamente van a atravesar la membrana a través de los poros. Y una vez que atraviesan, recién van a llegar a lo que es la circulación sanguínea. ¿Sí? ¿Está claro? Doctora, una consultita. Entonces, estamos diciendo que el proceso de absorción llegaría a ser como que el medicamento llega a hacer efecto dentro del cuerpo, más o menos. Todavía efecto no, simplemente que pasa por este proceso de absorción. Y para que se lleve a cabo este proceso va a depender de 4 condiciones. De la difusión acuosa, lo que es la difusión lipídica, la difusión facilitada y lo que es la pinocitosis. ¿No? Entonces depende mucho de las características que tenga el medicamento para que pueda ser absorbido. A eso me refiero. Ya sea que el medicamento tenga propiedades o sean sustancias liposolubles, quiere decir que solamente van a permitir el paso por un modelo lipoproteico. Pero si las sustancias son hidrosolubles, entonces van a atravesar a través de los poros. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Está claro? Doctora, una consulta, disculpe. En el caso de los sublinguales, ¿Ya? ¿cómo sería la absorción? ¿Es desde modo acuoso en este caso, verdad? Porque como sea sublingual, esto, ¿cómo ingresa o cómo se absorbe? Ya. Normalmente, eso vamos a ver. Vamos a llevar vías de administración. Hay una vía de administración que se divide en lo que es enterales y parenterales. Cuando es sublingual, es una vía enteral. Entonces se coloca debajo de la lengua, ¿verdad? En este caso la absorción es rápida. Al colocar debajo de la lengua, la absorción es rápida. ¿Sí? Entonces la velocidad de absorción de igual manera es grande. Entonces ese tipo de medicamento se absorbe rápidamente. Como les digo, vamos a llevar lo que son las vías de administración y vamos a ver las características de cada medicamento, de cómo se administran de acuerdo a la vía. ¿Sí? Eso lo vamos a ver posteriormente. Gracias, doctora. Lo que quiero que me entiendan es a qué se refiere el proceso de absorción. Una vez que el medicamento ingresa al organismo, desde el exterior, va a llegar a lo que es el torrente circulatorio. Entonces, para que esto se lleve a cabo o sea posible, debe atravesar diferentes membranas. Estas membranas pueden estar constituidas ya sea por un modelo lipoproteico o pueden ser hidrosolubles. Cuando es lipoproteico, quiere decir que solamente va a permitir el paso de aquellas sustancias que sean liposolubles y va a ser impermeable a aquellas que son hidrosolubles.
Entonces, las que son hidrosolubles van a pasar a través de la membrana celular, a través de los poros. Normalmente pasan las que tienen un peso o tamaño molecular pequeño, porque las que son grandes normalmente son las que tardan, ¿no? A eso se refiere el proceso de absorción. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, para que se lleve a cabo este proceso de absorción, normalmente se tienen que cumplir 4 procesos o 4 condiciones. Lo que hemos dicho, difusión acuosa, difusión lipídica, la difusión facilitada y lo que es pinocitosis. ¿A qué se refiere cada uno de estos procesos? La difusión acuosa, ¿a qué creen que se refiere? Es como una filtración a través de, como una especie de canales de la membrana. Ya, muy bien. Es aquel paso del medicamento a través de orificios de la membrana celular, es decir, por los espacios entre las células, espacios intercelulares, ¿no? Entonces pasan a través de los poros. Cuando hablamos de difusión lipídica, Doctora, ¿sería el paso de los medicamentos a través de la membrana celular? un poquito más fuerte, por favor. El paso de los medicamentos a través de lo que es la membrana celular. No escuché bien. Creo que está mal el micrófono, no puedo escuchar bien. Un poquito más fuerte, por favor. Doctora, le decía que era el paso del medicamento o de la sustancia a través de una membrana celular. Ya, muy bien. En este caso hablamos de lo que es este modelo lipoproteico, es decir, va a permitir el paso de aquellas sustancias que son liposolubles. Por eso se denomina difusión lipídica, que permite el paso solamente de aquellas sustancias que son liposolubles. Por ejemplo, los insecticidas. La mayoría de los insecticidas son liposolubles. Entonces, estos se van a absorber, se van a distribuir y se van a eliminar rápidamente. ¿Sí? A eso se refiere la difusión lipídica. Permite el paso de sustancias liposolubles. En cambio, la difusión acuosa permite el paso de sustancias hidrosolubles. Y estas van a atravesar los poros o van a atravesar los orificios de la membrana celular. Ya cuando hablamos de otro proceso, que es la difusión facilitada, ¿alguien me puede decir a qué se refiere? Doctora, difusión facilitada sería un movimiento pasivo de las moléculas que superan, o sea, una velocidad X que podría ser por difusión simple. Ya, muy bien. Y para eso necesitan normalmente un transportador que va a permitir que esas sustancias proteicas van a atravesar. Muy bien. Cuando hablamos de la pinocitosis, ¿a qué se refiere? Es cuando transporta dentro de la membrana celular. Ya. Es por eso que se la conoce como bebida celular. Es cuando se captan aquellas sustancias líquidas por la célula y por lo tanto la van a englobar. Entonces engloban, por englobamiento de la membrana celular, van a formar lo que se denomina vacuola pinocítica. Muy bien. ¿Está claro entonces cuáles son esos procesos o condiciones que se tienen que cumplir para que se produzca el proceso de absorción? ¿Está claro?
¿Se escucha, muchachos? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces está claro, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie se anima a decirme cuáles son esos procesos que se tienen que cumplir para que se lleve el proceso de absorción? Habla acerca de las 4 difusiones, la difusión lipídica facilitada, pinocitosis y acuosa. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Lupe Quena. Muy bien, Lupe. Lupe Quena. No se olviden que toda participación vale puntaje. Excelente. Vamos a ver ahora otro proceso, que es el proceso de distribución, que también es un proceso por el cual atraviesa el fármaco dentro del organismo. Una vez que el medicamento es absorbido, pasa por otro proceso de distribución. ¿A qué se refiere? Entonces, el medicamento llega a lo que es el sistema circulatorio y posteriormente debe ser distribuido a los distintos órganos o tejidos donde va a actuar. Para que se logre esto, normalmente el medicamento tiene que fijarse a unas proteínas o tiene que ser coadyuvado con lo que es la presión arterial. ¿A qué se refiere la presión arterial? Doctora, presión arterial sería la fuerza que ejerce la sangre mediante los vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Amaya, doctora. Amaya Michelle. Muy bien. Exactamente. Entonces, la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre para atravesar por las paredes, arterias y capilares, ¿verdad? Entonces, una vez que el medicamento ingresa al organismo, pasa al sistema circulatorio, tiene que ser ayudado para poder distribuirse, ¿verdad? Entonces, un mecanismo para que éste pueda distribuirse es uniéndose o fijándose a proteínas y coadyuvado a lo que es la presión arterial, ¿verdad? Esto va a permitir que el medicamento llegue a los distintos órganos o conocido como órgano blanco. Posteriormente pasamos a lo que es el metabolismo. ¿A qué se refiere el metabolismo? ¿Quién me puede indicar? A los cambios químicos, doctora, que se presentan en una célula o en nuestro organismo. Muy bien. ¿Qué tipo de cambios? ¿Alguien me puede decir cuál es tu nombre? Michelle Iraizos. Michelle. Iraizos. Muy bien, Michelle. ¿Alguien me puede decir qué tipo de cambios suceden en el organismo? Doctora, la degradación de los alimentos, las hormonas que puedan transcurrir en el cuerpo, el almacenamiento de energía y el ADN que puede replicarse. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Noelia Pinto. Pinto Noelia. Sí, doctora. Excelente. Muy bien, entonces después del proceso de distribución viene lo que es el metabolismo. ¿A qué se refiere? Es aquel proceso por el cual el fármaco dentro del organismo va a sufrir distintos cambios, distintas modificaciones físico-químicas, ya sea relacionado a lo que es la actividad farmacológica y posteriormente inactividad o lo que se denomina como depuración. Una vez que el medicamento actúa sobre el órgano blanco, va a producir el efecto farmacológico deseado. Una vez que realiza esto, posteriormente se depura, se inactiva y se elimina. A eso se refiere con excreción o el proceso de biotransformación, es decir, el medicamento se inactiva para posteriormente ser eliminado al exterior del organismo. Cumple los efectos o las acciones farmacológicas y finalmente se elimina. ¿Verdad? A eso se refiere el efecto de excreción.
que es el último proceso que comprende lo que es la farmacocinética. ¿Hasta aquí está claro, muchachos? Sí, doctora, tengo una pregunta. Entonces dice que en la excreción, como se va a inactivar el medicamento, ya que se haya consumido, se va a depurar y se va a eliminar. El porcentaje que se elimina como es, o sea, ¿qué porcentaje? O sea, el principio activo ya ha sido absorbido, lo que se va a desechar, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Me estás Exactamente. preguntando el porcentaje de eliminación? Ajá, como una vez que nosotros hayamos ingerido el medicamento, ¿qué porcentaje es lo que se va a eliminar al final? Depende del medicamento. En muchas ocasiones hay algunos medicamentos que se pueden eliminar a través de la leche. Muchos medicamentos mayormente se eliminan a través de la orina, otros se eliminan a través de la saliva, a través de la transpiración, a través de las heces, ¿verdad? Eso también lo vamos a ver con calma, pero como te digo, depende de qué tipo de medicamentos esté o se administre al organismo, ¿no? Pero la mayoría de los medicamentos se eliminan a través de la orina. Ok. ¿Está claro? Existe un mayor porcentaje de eliminación a través de la orina. Ya sea en un 40 o 50%, la mayoría se elimina por la orina. Ya el restante, como te digo, hay otros medicamentos que se eliminan en menor porcentaje a través de la bilis, a través del sudor, a través de la saliva, a través de la leche, etcétera, ¿no? Disculpe, doctora, entonces no es completamente absorbido el medicamento, ¿no? Sus principios activos y demás. Claro. Como, ¿qué porcentaje usualmente? O sea, como lo que absorbe nuestro organismo y lo que desecha usualmente, ¿cuánto es? ¿O cómo es eso? ¿Tú me dices qué cantidad se absorbe y qué cantidad se elimina? Sí, del medicamento. Ya. Bueno, normalmente, como te digo, la absorción del medicamento está muy relacionado de acuerdo a si este medicamento va a cumplir o no estas condiciones. Hay algunos medicamentos que se absorben de manera lenta, otros que se absorben de manera rápida, la velocidad de absorción es rápida, ¿no? Entonces está, como te digo, directamente relacionado a lo que es la biodisponibilidad, dependiendo de la cantidad y la velocidad con que el fármaco va a alcanzar el lugar de acción, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos medicamentos como una forma de presentación, ya sea un comprimido, una cápsula, puede ser un supositorio, que depende si la velocidad de absorción del medicamento es elevada, ¿no? Entonces, eso depende también de la vía de administración. Y esto va a variar. Varía con la cantidad del principio activo que contenga cada medicamento. Doctora, buenas tardes. Entonces, todo eso está relacionado. ¿Cómo, doctora? Todo eso está relacionado. Todo eso va de acuerdo a las características de cada medicamento. Eso también lo vamos a ver. La vía de administración, vamos a ver cómo se clasifican. De acuerdo a la administración del medicamento, normalmente se clasifican en lo que son la vía enteral y lo que es la vía parenteral. Muchos medicamentos que se administran por vía parenteral ingresan directamente a la circulación sanguínea y por lo tanto van a tener una velocidad de absorción completa, una velocidad de absorción rápida, ¿verdad? Pero siempre hay un porcentaje que se elimina. No es el 100% que se absorbe del medicamento. Hay un porcentaje del medicamento que tiene que eliminarse. Una vez que se metaboliza y se elimina, como te he dicho, mayormente a través de la orina. Otros se eliminan a través de las heces, etcétera, ¿no? Okay, Hay gracias. otros medicamentos que son lentos, que tienen velocidad de absorción lenta. El hecho de que un medicamento no fue, digamos, una persona que está con gastritis, ¿no? Y le recetan omeprazol, pero sin embargo no hace el efecto que uno podría esperar, ¿no?
Eso también Claro. podría ser otro factor, no sé. Claro, normalmente aquellas personas que tienen problemas de gastritis, se les aconseja que deban tomar algún protector gástrico a primera hora de la mañana, antes de consumir cualquier alimento durante el día, ¿no? En otras ocasiones se les aconseja también que lo tomen al final del día, pero personalmente muchos médicos que yo tenga entendido lo administran a primera hora de la mañana, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo en eso, porque incluso hay alimentos que le pueden hacer daño, ¿no? Una persona con gastritis, tú sabes que no deberían consumir ni ají, ni llajua, etcétera, ¿no? Que pueden dañar y que pueden dañar al estómago, ¿no? Entonces, por eso se les administra a primera hora de la mañana. Gracias, doctora. No tienes por qué. Muy bien. ¿Hasta aquí está claro, muchachos? ¿Todo está claro, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Ya. Muy bien. Entonces, para la siguiente clase, por favor, muchachos, lo que quisiera que traten de averiguar, ya les dije, ¿no? Estoy anotando, estoy tomando en cuenta la participación. Van a averiguar, de acuerdo a las vías de administración, ejemplos de cada una de las vías que ustedes conocen. Les he dicho, existen vías de administración que se clasifican en lo que son enteral y parenteral. Dentro de lo que es la enteral, también existe una subclasificación de medicamentos que se administran por esa vía. Por ejemplo, tenemos lo que es la vía enteral, propiamente dicha, lo que es la sublingual, oral, vestibular, rectal, etcétera, ¿verdad? Y para la vía parenteral, les he dicho, normalmente se administran a través de inyecciones, utilizando un dispositivo que es la jeringa. Dentro de la vía parenteral tenemos lo que es la transdérmica, subcutánea, intradérmica, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que quiero que averigüen. ¿Qué otras vías pertenecen a la vía enteral y qué otras vías pertenecen a la parenteral? Y que busquen diferente tipo de medicamentos que se administran por esas vías. Eso les voy a preguntar la siguiente semana y ustedes me van a indicar y eso va a valer por participación. ¿Sí? Entonces van a averiguar ejemplos de medicamentos que se administran por las distintas vías. ¿Está claro? Sí, doctora. Doctora, no sé si se podría volver a repetir sobre el cuaderno de medicamentos que vamos a manejar. Más o menos un consejo de cómo podría ser, doctora. Ya, claro que sí. Es un cuaderno pequeño, un cuaderno que ustedes puedan manejar, dependiendo de ustedes. Es como si fuera un vademecum personal. Entonces, ustedes van a colocar en ese cuaderno un resumen de todos los medicamentos que se estén avanzando. ¿Sí? Entonces, incluso lo pueden hacer ahora. Pueden hacer un cuaderno con un resumen. Pueden poner como ejemplo vías de administración. Tales medicamentos se administran por la vía enteral. Dentro de la vía enteral tenemos lo que es la vía enteral propiamente dicha, la oral, sublingual, vestibular, rectal. Entonces, ustedes ya colocan dentro de cada clasificación un grupo de medicamentos que se administran por esa vía. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, es un cuaderno de resumen. Un cuaderno que ustedes lo manejen con las cosas más importantes que ustedes consideren
para que puedan estudiar. Es como una guía que ustedes van a tener, donde ustedes van a poder ver exactamente los puntos básicos y lo más importante de la materia. Y eso les va a servir de estudio. Ahora, si pasamos a otro tema, qué sé yo, la clasificación del sistema nervioso autónomo, ustedes van a colocar, entonces, el sistema nervioso autónomo comprende 7 drogas. Cada droga se clasifica en las siguientes, y ustedes lo colocan como un cuadro sinóptico o lo pueden colocar como un resumen. Después podemos avanzar en lo que es la farmacología infecciosa. Entonces ahí vamos a llevar una serie de antibióticos y ustedes lo van a clasificar. Según el mecanismo de acción, tal medicamento actúa a nivel de la pared celular. Según este otro, actúa a través de la membrana celular, a través de, qué sé yo, el ARN mensajero, según el ADN. Entonces, así, ustedes van haciendo un resumen de cada clasificación de medicamentos. ¿Sí? Entonces, ese cuaderno no solamente les va a servir ahora, les va a servir para todo el año. E incluso después de que terminen, ¿no? de avanzar este año. Ya en quinto año, igual les va a servir esto y después para que hagan el internado también les va a servir bastante, ¿no? Porque uno nunca sabe si va a trabajar tal vez en alguna farmacia, tal vez en algún laboratorio, ya sea donde hacen microbiología, ya sea donde hacen manejo de ese tipo de medicamentos, y ese cuadernito les va a servir, ¿sí? Entonces, esa es la idea, que tengan un cuaderno base para que ustedes puedan utilizarlo posteriormente. ¿Me dejo entender? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien, no tienes por qué. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Alguna duda? Doctora, una pequeña consulta sobre las vías de administración. Nos dijo que es enteral, puede ser oral, sublingual, rectal. En la clase, después de hacer esta pequeña clasificación, nos dijo el uso de medicamentos. En el rectal se puede poner el nombre del medicamento o llegaría a ser el supositorio, por decir, supositorio Emorsan. ¿Así o cómo? ¿O cómo, Sí, perdón? detallado. Ustedes me dicen, para la vía rectal se utilizan los supositorios, por ejemplo, que se maneja con un nombre comercial, si ustedes pueden colocar, o el nombre genérico, ¿no? Dependiendo de ustedes, pero mucho mejor si lo especifican. Una es la forma de presentación, que sería supositorio, y otro es el nombre del medicamento. Mejor si buscan de esa manera, me dicen la forma de presentación y me dicen el ejemplo, el nombre del medicamento. ¿Sí? Y eso va a valer por puntaje. Gracias, doctora. No tienes por qué. Ya, muy bien. Quedaremos aquí entonces, muchachos. ¿No tienen alguna otra pregunta, alguna duda? Doctora, una pequeñita duda más, si podría aclararme, por favor. Dime. Sobre la farmacogenética, no logré entender porque usted mencionó que tiene